No fue una reencarnación común. Capítulo 19. Decir te amo. Edith jamás había escuchado una disculpa en toda su vida, ni siquiera cuando fue Choizune. Siempre cargó con un resentimiento silencioso, nacido del favoritismo que otros disfrutaban mientras ella solo recibía presión tras presión. Ese favoritismo no solo la aislaba, sino que avivaba un ciclo incesante de acoso. Primero su familia, después la traición de su novio. Era como si la vida misma conspirara para demostrarle que no importaba lo suficiente, y lo único que deseaba era algo tan simple como un lo siento. No esperaba un acto grandioso ni una muestra deslumbrante de arrepentimiento, solo quería esas dos palabras, aunque fueran huecas, vacías, pero ni eso llegó. En su lugar, las respuestas que recibía eran insensibles palabras filosas que la reducían a alguien insignificante, como si todo lo que sentía no tuviera valor. Durante años soportó en silencio, tragó su dolor, su orgullo, sus lágrimas con la esperanza absurda de que alguien, cualquiera, le ofreciera un poco de aceptación. Pero no pasó. Su corazón, ya desgarrado y decepcionado, empezó a culparse a sí mismo. Tal vez era ella el problema. Tal vez era su existencia la que estaba defectuosa. Sin embargo, en el lugar menos esperado y de las personas más improbables, algo cambió. Las disculpas sinceras de los duques de Ludwig, tan inesperadas como un rayo en un día despejado, comenzaron a sanar esas heridas profundas. Fue como si cada palabra atravesara las grietas de su corazón roto, derritiendo años de rencor acumulado. Y no eran solo disculpas, eran un bálsamo, una validación que nunca había recibido. Y aunque sabía que las cicatrices no desaparecerían del todo, por primera vez en mucho tiempo Edith sintió que algo dentro de ella comenzaba a sanar. En los días que siguieron, el caos y el miedo parecieron desvanecerse como si nunca hubieran ocurrido. La atmósfera de tensión que había ensombrecido todo fue sustituida por una calma inusual, casi desconcertante. Sin embargo, esa paz venía acompañada de varios cambios, siendo el más notable la insistencia de Killian en que Edith nunca volviera a estar sola. Y era por ello que había contratado a 2 escoltas permanentes para protegerla. Lo que Edith no esperaba y tampoco supo si debía reír o sorprenderse fue descubrir que uno de ellos no era otro que el mercenario que la ayudó a escapar. Ahora bajo el título más refinado de Sir Henry, el antiguo renegado había encontrado una nueva vocación como caballero. ¿Se encuentra bien, mi señora?, preguntó Henry con una inclinación tan formal que casi la hizo reír. Era curioso cómo alguien con un pasado tan poco noble se había adaptado tan rápido al papel de caballero. Según Killian, lo había obligado a someterse a las pruebas para unirse a los caballeros de la familia Ludwig, y no solo las había pasado con honores, sino que su destreza con la espada dejó a todos, incluso a Killian, francamente impresionados. Y si había algo que sorprendiera a Killian, pues ya era digno de atención. En ese momento, Killian se acercó acompañado de Lina con el ceño fruncido y el semblante tenso, como si cargara una tonelada de preocupaciones, y en realidad así era. Con Cliff enviado a la frontera, había demasiados asuntos que coordinar y resolver. Esto había puesto en pausa los planes de Killian a llevarse a Edith a Raizen, algo que parecía frustrarlo tanto como los problemas acumulados. Pero lo que realmente lo mantenía inquieto era otra cosa: las disculpas que su esposa había recibido de los duques de Ludwig. Para él, esas palabras nunca serían suficientes. ¿No crees que esas disculpas fueron demasiado simples, Edith? Yo podría hacer que... Killian, lo interrumpió Edith con una sonrisa tranquila a su testarudo esposo. Ya los he perdonado. Ha pasado mucho tiempo desde que recibí una disculpa tan sincera. Y quizás no lo entiendas y sientas que no es suficiente, pero créeme, lo es. Además, ¿cuándo oíste a tu padre decir cosas tan bonitas? Bueno, sí, eso era verdad, tuvo que aceptar él. Bonito y Axel Ludwig no encajaban en la misma oración, ciertamente. Por cierto, cambiando de tema, Catherine dijo que quería que fueras a su oficina al Palacio Imperial lo antes posible. ¿A su oficina? ¿Pero por qué la princesa querría verla en su oficina? Bueno, la respuesta llegó al día siguiente. Edith, acompañada por un Henry visiblemente nervioso, cruzaron la puerta de la amplia y lujosa oficina, donde Catherine, con entusiasmo desbordante, prácticamente se abalanzó sobre Edith. ¡Oh, por Dios, Edith! ¡Qué gusto verte tan recuperada y tan rápido! ¡Es increíble, en serio! Aunque bueno, no te llamé solo para saludarte. Catherine se detuvo un instante, con una sonrisa traviesa que puso a Edith a la defensiva. Te necesito. Estoy organizando el banquete de celebración por el triunfo y necesito tu ayuda. Bueno, al parecer Catherine estaba planificando
planificando un evento en honor a aquellos que habían contribuido a suprimir las fuerzas rebeldes. Claro, esa escena coincidía perfectamente con lo que sucedía después de su ejecución en la novela original. Irónico, ¿verdad? La princesa, sin embargo, parecía tener un plan. Quería colocar a Edith en el centro del evento para enaltecer su imagen y, con suerte, hacer que aquellos que seguían murmurando cosas desagradables sobre ella dejaran de hacerlo. Una estrategia brillante, en teoría. Creo que será beneficioso para ti, Edith. El problema es que es la primera vez que organizo algo tan grande. Por cierto, ¿tú quién eres? Sus ojos finalmente se posaron en Henry, quien estaba parado rígido a un lado de Edith. Con una ligera reverencia, él se presentó al mismo tiempo que Edith le explicaba que Sir Henry era quien la había ayudado en el incidente del secuestro. Y aunque la presentación fue impecable, Catherine apenas pareció impresionada. Levantó una ceja sin molestarse en disimular su escepticismo, incluso después de escuchar que Henry no solo había ayudado a Edith, sino que ahora era un caballero destacado. Sí, bueno, como sea. Hizo un gesto con la mano para restarle importancia al tema y volvió a centrarse en Edith. Ayúdame, Edith, por favor, este evento es demasiado importante. Necesito que me prestes tus habilidades sociales para que todo quede perfecto. Y a mal árbol se arrimaba. Ella no tenía ni idea de cómo organizar un bendito evento de esa magnitud, pero tampoco pudo negarse. Mientras tanto, en el condado Sinclair, Damián frunció el ceño al escuchar a su padre balbucear que la familia estaba en ruinas y que ya no tenían oportunidades. La rebelión había sido sofocada y Edith Rigeholf ahora era reconocida como pieza clave en la victoria. Eso hacía casi imposible convencer a los Ludwig de que despidieran a su nuera para reemplazarla por Layla, quien siempre había soñado con casarse con Killian. La ironía no escapó a Damián. Su padre, ese vejestorio regordete que no movía un dedo para arreglar nada, tenía el descaro de lamentarse mientras se hundía en su bochornosa miseria. Pero Damián no era como él. Con el control de los asuntos del condado firmemente en sus manos, estaba decidido a no dejar pasar las oportunidades que su ciego y patético progenitor no podía ver. Por lo que he escuchado, padre, la familia imperial planea organizar un gran banquete para celebrar el triunfo. Probablemente lo haga para demostrar su poder y estabilidad ante las demás naciones. Eso significa que llegarán delegaciones extranjeras, lo cual representa una oportunidad única para nosotros. El viejo conde escuchó sin mucho interés, pero Damián continuó, hablando más para sí mismo que para él. El duque Ludwig no es especialmente querido entre los nobles menores, pero nuestra familia tiene conexiones comerciales que nos hacen indispensables. Si jugamos bien nuestras cartas, podríamos ganar apoyo extranjero. Además, he escuchado que es la princesa quien está organizando el evento, y Edith está ayudándola. En ese momento, el sonido de unas manos golpeando la mesa interrumpieron sus reflexiones. Layla, que había estado escuchando en silencio, no pudo contenerse más. Sus ojos ardían de frustración, porque ¿cómo podía esa mujerzuela estar en la cúspide de la sociedad después de todo lo que pasó? Eso era injusto. Pero al encontrarse con la mirada calculadora de Damián, Layla recordó rápidamente su lugar. Él no estaba interesado en sus berrinches ni en sus quejas, solo le importaban sus propios planes. Desconcertada y sintiendo que el aire en la sala se volvía pesado, Layla se excusó con una sonrisa forzada y salió del comedor. Sin embargo, en cuanto cruzó la puerta, su fachada se desmoronó. Apretó los dientes con fuerza, sus manos temblaban de pura rabia. ¿Cómo podía ser que después de todo lo que había esperado, no recibiera ni una sola carta, ni una invitación, ni siquiera un llamado del ducado? Peor aún, el duque Ludwig, quien alguna vez se mostró tan severo con Edith, ahora la defendía como si fuese una joya de la familia. Layla se mordió el labio inferior, luchando contra las lágrimas de furia. ¿Acaso eso significaba que debía rendirse? ¿Dejar que esa furcia se quedara con el hombre que ella quería? La respuesta llegó con una claridad oscura, teñida de ira y celos. Antes muerta que permitir que Edith y Killian fueran felices, jamás. Con la celebración del banquete a la vuelta de la esquina, Killian notó que Edith estaba mucho más ocupada. Y no era como si ella lo estuviera descuidando, todo lo contrario. Edith seguía siendo tan cariñosa como siempre, asegurándose de compartir tiempo juntos durante las comidas y manteniendo su dulzura intacta. Killian jamás se había sentido ignorado o abandonado, pero algo invisible parecía interponerse entre ellos, una pequeña barrera que no lograba descifrar. ¿Le has dicho a tu esposa que la amas? Preguntó entonces Linan de repente, con una ceja alzada y tono casual, pero la pregunta le cayó como un balde de agua fría a Killian. No me digas que nunca se lo has dicho, añadió el joven administrador con un deje de incredulidad al notar su reacción.
Killian se llevó una mano a la frente intentando recordar. Su mente repasó cada momento que había compartido con Edith y el resultado lo dejó avergonzado. Era cierto. Había elogiado su valentía, su belleza, incluso le había confesado lo agradecido que estaba de que lo hubiera elegido. Pero nunca le había dicho que la amaba. Santo cielo, ¿cómo puedo seguir siendo tan estúpido? Murmuró para sí mismo con una mezcla de autocrítica y desesperación. Lennon, por su parte, elevó ambas cejas, como si no pensara en contradecirlo, y con una determinación renovada, Killian pronto levantó la cabeza y preguntó a qué hora regresaría su mujer del Palacio Imperial. Esto era algo que debía resolver inmediatamente. Tenía que decirle a su esposa que la amaba. Asimismo, en el Palacio Imperial, Catherine estudiaba a Henry con ojos entrecerrados y una expresión de evidente desconfianza. La princesa estaba esperando que Edith se cambiara de ropa para ir a montar, pero en cuanto se quedaron solos, se acercó a la escolta con una actitud intimidante. «Este es el Palacio Imperial», comenzó, señalándolo con el dedo como si estuviera acusándolo de un crimen grave. «No hay lugar más seguro que este. ¿De verdad crees que es necesario seguir a Edith a todos lados? ¿Incluso hasta el camerino?» Henry, que parecía tan nervioso como un gato, intentó mantener la compostura. No, por supuesto que no, Su Alteza, pero es mi deber protegerla. No, tú te quedas aquí. ¿Acaso no sabes comportarte como un caballero porque solías ser un plebeyo? ¿O es porque no tienes idea de cuáles son las maneras aquí porque eres un extranjero? No, Su Alteza, no se trata de eso. ¿Entonces qué es? ¿No sabes que es de mala educación mirar fijamente a una persona? Eso es muy inapropiado. Es que no estaba... ¿Entonces qué? La miraba a usted. Yo creo que es la mujer más increíble que he visto en mi vida y por eso no he podido dejar de mirarla. Un gran silencio cayó antes de que ambos desviaran sus miradas, lo suficientemente avergonzados como para balbucear disculpas torpes. Algo se estaba cocinando a fuego lento allí y parecía que resultarían quemándose antes de que esos dos se dieran cuenta. Horas más tarde, cuando Edith regresó al ducado, encontró a Killian esperándola al pie de las escaleras. Estaba tan hermoso como siempre, su sola presencia la deslumbraba hasta el punto de casi cegarla. Pero lo que la tomó desprevenida no fue solo su belleza, sino su inusual efusividad. Su esposo parecía particularmente cariñoso el día de hoy, derramando besos de aquí y allá. «Por Dios, Killian, para ya», exclamó Edith entre risas, tratando de esquivarlo. «Estoy toda sudada. Catherine decidió que montáramos a caballo y ahora necesito un baño urgente». Pero tras pensar en ello, Edith recordó que Catherine había estado un poco alterada esa tarde, y Henry por su parte parecía más inquieto de lo habitual. El clima entre esos dos no era particularmente extraño. Incluso después Catherine le había pedido unas cuantas opiniones a Henry, quien curiosamente resultó ser un ciudadano de Hammett y conocía muchas de sus costumbres allí. Pero mientras Edith seguía reflexionando sobre ese chismecito, Killian pronto la sacó de sus pensamientos. Edith, yo te... Comenzó él con un tono firme, pero fue interrumpido de inmediato. «Espera, no me digas que huelo mal». Ella levantó las manos y luego añadió con una sonrisa. «Dame unos minutos, tomaré un baño y volveré enseguida», dijo girándose rápidamente, dejando a Killian atrás con una mano extendida y un te amo atorado en la garganta. Y mientras la veía desaparecer por las escaleras, Killian suspiró. Ya había adivinado que confesarse no iba a ser tan fácil como parecía, y aunque estaba decidido a confesarle su amor, no pudo evitar reflexionar sobre su relación. Edith era transparente, valiente y sobre todo independiente. Incluso cuando él le ofrecía ayuda, ella prefería hacer las cosas por sí misma. Había sido capaz de compartir con él su mayor secreto, pero nunca lo había necesitado de la misma forma en la que él lo hacía con ella. Para cuando Edith regresó fresca y relajada después de su baño, encontró a Killian sentado en su cama, sumido en sus pensamientos. Se acercó sin hacer ruido y con su característico aire desenfadado se sentó sobre su regazo. «Oye, ¿todo está bien?», preguntó suavemente, acariciándole el cabello. Él levantó la mirada, sorprendido por su cercanía. Solo estaba pensando en ti. ¿Hay algo que pueda hacer por ti, Edith? Edith lo miró con ternura, pasando sus manos por sus hombros. «¿Sigues preocupado de que vaya a desaparecer? Ya te lo he dicho antes. No tienes que preocuparte por eso. Me gusta estar aquí contigo. Este es mi hogar ahora, y no pienso irme a ningún lugar sin ti». Edith hizo una pausa y añadió con un brillo sincero en sus ojos.
¿Sabes por qué? Porque te amo. Esas palabras tan simples pero tan contundentes hicieron que el corazón de Killian se detuviera por un segundo, antes de acelerarse con fuerza. Su rostro se iluminó y aunque se sintió torpe, las palabras que había estado reteniendo todo el día finalmente salieron de su boca. Yo también te amo mucho más. Edith parpadeó, sorprendida por su tono ansioso. Killian, no tienes que sentirte presionado por mis sentimientos. Pero no lo hago, Edith. En verdad te amo. Respondió con firmeza, su voz ahora más segura. Edith, te amo más que nada en el mundo. Eres la luz de mi vida y te lo diré tantas veces como sea posible hasta que creas en mis palabras. Ella bajó la mirada dubitativa. Pero solías decir lo mismo de Lizzie. Y no había reproche en su voz, pero la mención de su pasado fue como una espina que se clavó en Killian. Sabía que Edith tenía razón. Había sido un completo estúpido manipulado hasta el punto de no poder distinguir entre el verdadero amor y una obsesión tóxica, pero eso ya no importaba, porque ahora todo estaba claro. Te amo, Edith Ludwig. Edith sintió que sus mejillas se enrojecían profundamente, pero Killian no se detuvo allí, sino que repitió su confesión una y otra vez. Te amo, te amo, te amo. Está bien, detente, ¿sí? ¿Me crees ahora? Lo hago, pero ¿desde cuándo? Él se quedó pensativo por un momento antes de responder. No estoy seguro, probablemente mucho antes de que me diera cuenta, pero creo que ya te amaba mucho antes de eso siquiera, Edith. Esa confesión hizo que Edith sintiera cómo su corazón se derretía. Se inclinó hacia él, uniendo sus labios en un beso suave, lleno de ternura y promesas silenciosas. Ya no hicieron falta más palabras, solo sus cuerpos demostrándose cuánto se amaban de verdad. Y finalmente el día de la ceremonia del triunfo llegó, y con él un desfile de carrozas adornadas con extravagancia. Los representantes de distintas naciones arribaron al evento envueltos en el resplandor de la alta sociedad, rodeados de lujo en cada esquina. Todo en la atmósfera parecía diseñado para deslumbrar y al mismo tiempo intimidar. Era un espectáculo de opulencia que gritaba ostentación con descaro. Damian Sinclair, que había llegado junto a su hermana, miró a esta mandándole una pequeña advertencia, que se comportara ese día. Ya había notado en Layla cierta reticencia, lo que solo le dio una mala espina, pero esperaba que un pequeño recordatorio la hiciera darse cuenta de lo importante que era ese día para sus planes. No compliques las cosas y enfócate en tus amigas. Si eres paciente, vamos a tener otra oportunidad, ¿entiendes? Layla asintió mecánicamente, sus ojos fijos en la multitud, pero su mente estaba muy lejos de las palabras de su hermano. ¿Paciencia? ¿Cómo podía pedirle paciencia cuando esta ceremonia era su mejor oportunidad? Si seguía el plan de Damian, tendría que esperar quién sabe cuánto para tomar su lugar en la familia Ludwig, pero si todo salía como lo había imaginado, no habría necesidad de esperar nada. Edith había sido una amenaza para su posición, pero si todo salía según lo planeado, hoy sería el día en la que esa mujer caería en desgracia. Layla planeaba humillarla de tal forma que ninguna de las familias nobles presentes podría olvidarlo jamás, porque su intención era borrar el nombre de Edith de cualquier conversación de prestigio y relegarla al lugar más bajo de la alta sociedad. Edith no podía evitar sentirse un poco abrumada. Desde el momento en que la vistieron con aquel elegante vestido, cada detalle parecía cuidadosamente diseñado para llamar la atención. La joyería refinada que la adornaba no hacía más que subrayar su posición, y la luz de Lorraine, colgada delicadamente en su cuello, era la prueba más evidente de que ahora ostentaba oficialmente el título de nuera de los Ludwig. Todo estaba calculado para que ella fuera el centro de atención esa noche, pero eso mismo era lo que le provocaba un nudo en el estómago. Mientras Edith lidiaba con sus pensamientos, Killian, por el contrario, no podía dejar de mirarla con un brillo de orgullo en los ojos. Para él, ella no solo estaba hermosa, esa noche era deslumbrante, pero notando su incomodidad, con una sonrisa tranquila, intentó aliviar su tensión. No tienes de qué preocuparte, Edith. Tú, el duque y yo somos los invitados especiales esta noche. Todo lo que tienes que hacer es entrar allí y hacer lo mejor que sabes hacer. ¿Qué cosa?, preguntó ella alzando la mirada con una mezcla de curiosidad y nerviosismo.
Brillar, por supuesto. Edith soltó una pequeña risa, más nerviosa que relajada. La confianza de Killian era contagiosa, pero el peso de las miradas que la esperaban afuera seguía pesando en su pecho. Está bien, pero vas a entrar conmigo, ¿verdad? Killian arqueó una ceja, como si la pregunta misma fuera absurda. Ni lo dudes. Siempre voy a estar contigo. Ella respiró hondo, aferrándose a esas palabras como un ancla y al brazo de su esposo que la conducían hasta el evento principal. Más de la mitad de los invitados ya habían llegado a la velada. Catherine, que supervisaba el evento, confió en que todo marcharía sin contratiempos, pero mientras intentaba contagiarse del entusiasmo de Edith, había algo que no la dejaba tranquila, pues cada vez que miraba a su amiga, sus ojos se encontraban casi por accidente con los oscuros e intensos de ese hombre. La sensación era desconcertante y Catherine se sorprendía a sí misma al notar cómo sus mejillas se sonrojaban y un calor inexplicable la invadía. Sacudiendo esa sensación incómoda, decidió ignorarla y seguir conversando con Edith, esforzándose por mantener una fachada de normalidad. Mientras tanto, no muy lejos de allí, Damian Sinclair intercambiaba palabras diplomáticas con el representante de Hammett, un hombre distinguido y reservado. Sin embargo, algo no iba bien. A pesar de la seriedad de la conversación, el representante parecía distraído y su mirada se desviaba constantemente hacia el lugar donde Edith y la princesa Catherine conversaban. Frustrado, Damian alzó una ceja, llamando la atención del hombre y redirigiendo el tema hacia asuntos más relevantes. No obstante, había alguien más que no dejó pasar aquel detalle: Layla. Desde su posición observó con detenimiento cómo los ojos del representante de Hammett seguían fijándose en Edith, y una chispa de suspicacia brilló en su mirada, y con una sonrisa maliciosa comprendió que esto podría convertirse en la oportunidad que había estado esperando. La posibilidad de usar esta atracción como un arma era demasiado tentadora como para dejarla pasar. Así que, cuando Damian finalizó su conversación y el representante quedó momentáneamente solo, Layla se acercó con la sutileza de una serpiente. Su voz amistosa pero calculada rompió el silencio. Señor, no pude evitar notar, ¿acaso está interesado en conocer a la señorita Riegeholf? Preguntó con fingida inocencia, ladeando la cabeza de manera casi inocente. El hombre dudó, pero la vacilación en su expresión fue todo lo que necesitaba. Si desea hablar con ella, yo podría hacer que eso suceda. Confíe en mí, señor. Puedo ayudarle. Continuó en complicidad, encantada con el pequeño juego que acababa de iniciar, porque finalmente tenía en sus manos la pieza que faltaba para convertir esa noche en el inicio de una gran humillación. Edith miró de un lado a otro hacia el oscuro jardín. Se suponía que la duquesa Ludwig había pedido hablar con ella allí, o al menos eso le había informado a aquel sirviente. Killian, por otro lado, había sido intervenido por su padre para hablar de algunos asuntos diplomáticos, y bueno, dado que ya existían antecedentes como estos donde las casualidades parecían sospechosas, Edith le pidió a Henry que la siguiera en secreto y a Sir Michael que le advirtiera a Killian, solo para prevenir. Sin embargo, a medida que se adentraba en el jardín y llegaba cerca a la fuente, se percató de una figura alta y solitaria mirando hacia esta, y al darse cuenta de que se trataba de uno de los miembros reales del reino de Hammett, Edith se preguntó por qué un hombre como él inventaría una excusa como esta para verla. Decidida a regresar, Edith dio un paso hacia atrás, pero eso provocó un ruido y pronto el hombre se giró hacia ella. ¿Realmente vino? Edith parpadeó confundida. Lo siento, esta es la primera vez que nos vemos y disculpe mi atrevimiento, pero hay algo que quería preguntarle en privado. ¿Sería por alguna cuestión política? Asimismo, dentro del salón, Michael, siguiendo la petición de Edith, logró alertar a Killian sin llamar la atención. Pero Layla, que había tenido sus ojos puestos en él, no tardó en notar cómo Killian y sus hombres comenzaban a moverse con precisión. Decidida a aprovechar el momento, sonrió para sí misma y animó a sus amigas con fingida emoción a disfrutar de la noche afuera. Sin sospechar de sus intenciones, las jóvenes la siguieron al jardín. Una vez allí, Layla tuvo el placer de presenciar lo que parecía ser el clímax de su plan. Ante sus ojos, el representante de Hammett se arrodillaba frente a Edith en un gesto que, bajo la luz de la luna y la mirada de los demás curiosos, se veía profundamente romántico. Los ojos de Layla brillaron con triunfo. Sin embargo, de un momento a otro, el representante rompió el momento con palabras que nadie esperaba. Se lo pido encarecidamente, estoy convencido
convencido de que se trata de él. Desde que lo vi la primera vez sé que es él. Es el príncipe perdido de Hammett. La confusión llenó el rostro de Edith, que no entendía nada. Con cautela miró hacia el rincón donde Henry, su escolta, debía estar escondido. Entonces le hizo un gesto para que se acercara, deseando aclarar aquel inesperado y caótico malentendido antes de que estallara un escándalo mayor. Pero Henry no se movió. En cambio, rompió el silencio con un tono amargo, hablando en un idioma desconocido para Edith. No fue suficiente con vender a un niño de 12 años a un barco pirata. ¿Ahora qué quieren? ¿Encontrar a un sustituto para obtener los derechos de sucesión de Hammett? El representante, visiblemente escandalizado, respondió también en ese idioma, con palabras rápidas y cargadas de emoción. Edith no entendía ni un carajo y yo menos, hasta que Henry alzó la voz en un idioma que todos entendieron. Renuncié a la línea de sucesión y a mi título como príncipe de Hammett hace mucho tiempo. Ahora solo soy un caballero y planeo vivir mi vida en paz, sirviendo a la familia noble que me dio un hogar. Por Dios, la revelación fue un torbellino que arrasó con los murmullos del jardín. Un coro de exclamaciones y miradas de asombro recorrió el lugar como una ola. Sir Henry, el escolta de Edith, ¿era un príncipe perdido? Todo el mundo no sabía qué decir o qué hacer, como pollo sin cabeza. Entre la conmoción general, Layla permanecía congelada en su lugar. Su mente procesaba a toda velocidad tratando de entender qué acababa de suceder. ¿Acaso el representante de Hammett no había estado mirando a Edith todo este tiempo? Y si no era ella, entonces, ¿había estado mirando a su escolta? La ira comenzó a arder en su pecho como un fuego incontrolable. Una vez más sus planes se iban al diablo. ¿Por qué? ¿Por qué no podía deshacerse de Edith de una sola vez por todas? Con el corazón desbordado de rabia, Layla perdió toda compostura. Sin importarle las miradas o las consecuencias, corrió hacia Edith con los ojos llenos de furia. Su intención era clara: acabar con ella de una vez, aunque eso significara arruinarlo todo y terminar en la cárcel. Pero cuando estaba a punto de ponerle las manos encima, una figura se interpuso entre ambas. Killian, con movimientos rápidos y precisos, apartó a Edith justo a tiempo, sujetándola firmemente por la cintura. Layla, incapaz de frenar su impulso, perdió el equilibrio y cayó directamente dentro de la fuente, empapándose de pies a cabeza. El jardín quedó en un silencio sepulcral, interrumpido solo por el sonido del agua salpicando y los jadeos de Layla mientras intentaba recomponerse. Las miradas de los presentes eran un espectáculo en sí mismas: ojos redondos, cejas alzadas y bocas abiertas de incredulidad. Killian, con Edith aún en sus brazos, miró hacia la fuente con una expresión glacial. Sus ojos helados se clavaron en Layla, quien, empapada y derrotada, apenas podía soportar la vergüenza. No puedo creer que hayas llegado tan lejos. Sabía que eras una mala persona, pero planear algo como esto en un evento así está más allá de la imaginación, señorita Sinclair. El silencio se rompió con murmullos que crecían entre los invitados, quienes observaban la humillación de Layla. ¿Sí? Al final, se le volteó la tortilla. Después de la conmoción, Catherine tomó control de la situación y con gesto firme ordenó que arrestaran a Layla, acusándola de intento de agravio contra un miembro de la familia real. Los guardias se apresuraron a cumplir la orden, llevando a Layla empapada y humillada fuera de la vista de los invitados. Las murmuraciones comenzaron a esparcirse como fuego lento, pero Catherine ignoró los susurros, enfocándose en restaurar la calma. Por su parte, Henry, o más bien el príncipe perdido Hidayat, tomó una decisión que, aunque no parecía llenarlo de entusiasmo, era inevitable. Miró a Edith y a Killian con una mezcla de gratitud y determinación, como si el peso de los años pasados finalmente estuvieran alcanzándolo. Es hora de que regrese a Hammett, dijo con voz firme, aunque un ligero matiz de melancolía traicionó su verdadera emoción. Han pasado demasiados años y no puedo seguir huyendo de lo que dejé atrás. Les agradezco a ambos por su confianza, por todo. Edith le dedicó una sonrisa cálida, mientras Killian le ofrecía un asentimiento de respeto. Pero antes de girarse, Henry dirigió una última mirada a Catherine, y aunque ninguno de los dos dijo nada, había algo en ese intercambio que dijo mucho más que 1000 palabras. Minutos después, finalmente pudieron volver su atención al evento principal, y así, la ceremonia comenzó. Catherine sostenía una espada ceremonial en sus manos. La multitud observaba en silencio reverente, con ojos llenos de expectativa y emoción, a Edith arrodillada ante ella. Con movimientos ceremoniales, Catherine colocó la espada sobre un hombro de Edith, luego sobre el otro, siguiendo un rito simbólico y solemne.
La princesa entonces tomó aire antes de hablar, y su voz resonó en el salón con una mezcla de orgullo y calidez. «Espero que sigas guiándome por buen camino, Edith». Y ante sus palabras, Edith sonrió con la misma emoción. «Lo haré siempre, Catherine». Las dos mujeres se miraron, no como princesa y súbdita, sino como dos buenas amigas sellando un lazo que iba más allá de los títulos o las ceremonias pomposas. Si el video te gustó, apreciaríamos dos cositas. Regálanos un like y coméntanos qué te pareció. Nos encanta leerlos. Mi nombre es Cecilia y nos vemos en un próximo video. Hola, hola. Antes de despedirnos, quiero invitarte a dar un paso más en esta increíble comunidad. Si eres un apasionado de los manguas, te encanta debatir sobre tus historias favoritas o simplemente deseas conocer a personas con tus mismos intereses, nuestra comunidad de WhatsApp es el lugar perfecto para ti. Además, si eres un creador de contenido que está comenzando su viaje y quieres compartir tus proyectos, recibir feedbacks y colaborar con otros, también eres más que bienvenido. Aquí todos tenemos un espacio para crecer y apoyarnos mutuamente. El enlace para unirte está en el comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de formar parte de algo grande y emocionante. Nos vemos en el próximo video y espero verte también en el chat. Bye.